Muchas gracias, doctor. Buenas noches, entonces hoy vamos a seguir con el tema de angiografía con verde indocianina, autofluorescencia y OCT macular en uveitis. Entonces, vamos a hablar sobre el verde indocianina. Es un colorante tricarboxicianina. Tiene un espectro de absorción y de emisión que se encuentra dentro del infrarrojo y el espectro de absorción es de 700 a 805 nanómetros y el espectro de emisión es de 825 a 835 nanómetros. La radiación infrarroja tiene una transmisión más alta que la luz visible y por eso tiene mejor penetrancia a los tejidos. Eh, Tiene mejor penetrancia a los tejidos. 90-95% según las proteínas plasmáticas, como habíamos dado en la clase pasada, la fluoresceína se une solamente en el 80%. Entonces, en primer lugar, esta afinidad del verde indocianina por las proteínas circulantes es lo que hace, lo que limita la fuga de las paredes vasculares, que entonces nos va a ayudar a ver mucho mejor la vasculatura coroidea. Entonces, ¿para qué indicamos el verde indocianina? Entonces, por ejemplo, en neovascularizaciones de clasificación oculta, como las tipo 1, patologías con isquemia coroidea, vasculopatías polipoideas, hoy en día cada vez menos a las vasculopatías polipoideas porque ya con la tomografía que tenemos de coherencia óptica macular la podemos clasificar, anastomosis retinocoroideas, el RAP o enfermedades inflamatorias coroideas o tumores coroideos, nos sirve la angiografía con verde indocianina. Se prepara la verde indocianina, se prepara 2,5 miligramos en 2 mililitros y luego vamos a hacer lo mismo, se va a conectar al paciente, digamos, se va a coger una vena en el antebrazo o en la mano y ahí se va a comenzar a inyectar el verde indocianina, este colorante. Este sí tiene algo yodado, entonces sí hay que tener mucha prevención en pacientes que tengan alergia al yodo, porque sí tiene algo de yodo la verde indocianina y comienzan a tomar fotos apenas arranca a inyectar la indocianina, se comienzan a tomar fotos a los 3 minutos, a los 10 minutos y a los 30 minutos. Es un estudio más largo que el de la angiografía fluoresceínica normal y normalmente tiene como efectos adversos, es bastante seguro. Los efectos adversos leves son náuseas, vómito, prurito, estornudos y urticaria que se pueden presentar más o menos en el 0,15 de los procedimientos. Se puede presentar pirexia, o sea, fiebre en el 0,2% de los pacientes y ya hallazgos y reacciones graves como una reacción anafiláctica en el 0,05% de los pacientes. En cuanto a las fases, vamos a tener una fase que es la arterial corta, la coriocapilar, la venosa prolongada y una fase de inversión. Entonces, ¿qué vamos a ver en la fase temprana? Primero, al igual que en la angiografía fluoresceínica, como les había comentado, primero siempre se toma una foto libre de rojo o una autofluorescencia, dependiendo del equipo que vayamos a utilizar, y después se inicia el estudio. Muy importante marcar el tiempo. Si no tenemos el tiempo, pues no vamos a saber qué estamos viendo en la angiografía con verde endocianina, al igual que la angiografía con fluoresceína. Entonces, la fase temprana comienza con el llenado de las arterias coroideas. eh, Primero las arterias coroideas, primero la capa de Haller, después la capa de Sattler, después las coriocapilares y las venas coroideas a los 5 segundos. El llenado temprano de las arterias y las venas en este momento no son visibles y comienza una extinción gradual del llenado arterial y coroideo y extravasación del colorante. Se ve como difuso y digamos que se ve todo difuso. Como se dan cuenta, el nervio óptico no hiperfluorece en este estudio como lo veíamos anteriormente en la angiografía fluoresceínica. En la fase media ya se comienza a ver la desaparición lenta de la vasculatura coroidea, ya no vemos todos los vasos y se comienza a ver como una hiperfluorescencia generalizada que se hace evidente por la perfusión difusa del colorante en la coriocapilaris. No es que esté fugando y eso o que esté filtrando como habíamos dicho, sino que la coriocapilaris es tan pequeña, o sea, los vasos son tan pequeños que cuando tomamos la imagen no es capaz de definirnos completamente toda la coriocapilares, entonces vemos digamos, esta zona que le dicen watershed, que es como una zona donde se ve todo difuso, pero no significa que en ese momento haya una fuga o una filtración. Los vasos retinianos en este momento todavía son visibles en la fase media y en la fase tardía ya no vemos los vasos retinianos y la hipofluorescencia relativa a la vasculatura coroidea contra un fondo hiperfluorescente que resulta de la tinción de los tejidos extracoroidales, que lo vamos a ver de los 15 a los 60 minutos. Eh, y, pues mucha gente a veces cuando vemos como la verde indocianina no lo vemos
tan frecuente por, digamos que su accesibilidad y el costo, no en todas partes tienen verde indocianina, no se consigue tan fácilmente, pero si las queremos diferenciar, podemos fijarnos en el nervio óptico, cómo se ve acá hipofluorescente o hipocianescente a comparación de una angiografía fluorescénica donde lo vamos a ver hiperfluorescente. Entonces, ¿cuáles son los fenómenos angiográficos? Antes siempre se hablaba de que era de hipocianescencia e hipercianescencia. Hoy en día el término es hipofluorescencia, al igual que en una angiografía fluorescénica o hiperfluorescencia, y los fenómenos angiográficos son los mismos. Para la hipofluorescencia está el defecto de llenado o bloqueo, y para la hiperfluorescencia está la tinción, que era como hemos comentado, la filtración, el acúmulo y la transmisión. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver, es muy útil, como haya dicho, en proliferaciones angiomatosas retinianas, en donde lo que observamos aquí es, vemos en el lado izquierdo, vamos a ver una imagen que es de angiografía fluorescénica y donde vemos, digamos, una lesión hiperfluorescente en la mitad que habla, digamos, de esta lesión que está conectada entre la coroides y la retina. Y en la verde indocianina lo podemos ver un poco hipercianescente, pero se ve más hipocianescente. Aunque sean la misma imagen, pueden ver las diferencias en donde se ven más los vasos coroideos de un lado al otro. Y pues esa es la diferencia entre estos estudios y nos permite ver esa conexión que tenemos entre la retina y la coroides. Recuerden que la proliferación angiomatosa retiniana es de un vaso de la retina interna que se mete hacia la coroides, no al revés como las neovascularizaciones coroideas. En cuanto a la vasculopatía polipoidea, podemos ver una angiografía fluorescénica a la izquierda, donde vemos una hiperfluorescencia marcada y múltiples puntos hiperfluorescentes. No deja como tal marcar el pólipo, en cambio, en la angiografía con verde indocianina se ve hipocianescente alrededor y hipercianescente en la mitad, digamos, de la lesión, que puede ser el pólipo que está causando la vasculopatía polipoidea. Con el tiempo, digamos, si estuviéramos viendo una vasculopatía polipoidea, esto podría cambiar e invertirse y podría volverse hipercianescente el borde y hipocianescente el pólipo en las fases más tardías del verde indocianina. En cuanto a la fuga, digamos, a la corioretinopatía de la serosa central, como sabemos, pues la serosa central tiene un componente donde la coroides está afectada. Entonces, aquí en la angiografía fluorescénica podemos ver los vasos, digamos, podemos ver este típico signo característico donde hay una filtración y un acúmulo en humo de chimenea por una serosa central. Y aquí en la misma imagen podemos ver en la verde indocianina una imagen que nos marca aún más el punto, digamos que podemos decir, un punto hipercianescente, que es el sitio donde está fugando esta serosa central. Esto es muy importante porque nos permitiría tratar, como antes se trataban, por ejemplo, la serosa central con terapia fotodinámica o hoy en día también para tratar con láser micropulsado o con láser focal. Aquí está muy foveal, entonces de pronto no para láser focal, pero esto nos lo define muchísimo más que solamente este patrón en la angiografía fluorescénica. Para síndrome de puntos blancos es súper importante. Hay muchos síndromes de puntos blancos, por ejemplo, en el síndrome de puntos blancos evanescentes, como es el MUDS, en la angiografía fluorescénica podemos ver que se muestran múltiples lesiones hipocianescentes y hiperfluorescentes en todo, digamos, alrededor del ecuador y en la mácula, y en el verde indocianina se muestran hipercianescentes asociadas a puntos hipocianescentes a través de todo el polo posterior. Esto va cambiando dependiendo, digamos, de la fase del estudio. Normalmente estos puntos hipocianescentes que vemos en la verde indocianina, en el síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes, tienden a desaparecer cuando la inflamación de este cuadro cede, que normalmente cede por sí solo y no necesita de tratamiento. La retinopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda, o como lo conocemos, AMPI, también es una inflamación multifocal que afecta la coriocapilaris
y el llenado coroideo resultante tardío y defectuoso pueden manifestarse como un patrón único de hipocianescencia multifocal en áreas que se ven en el examen de la retina como manchas blancas. Entonces, pues cuando vemos la imagen de fondo de ojo, podemos ver todas estas manchas blancas que en algún momento confluyen. Normalmente puede ser bilateral y se presenta asociado a un cuadro prodrómico. Cuando sospechemos esto hay que diagnosticarlo y hay que estar muy pendiente porque los pacientes con esto pueden tener alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, pues sí tenemos que sospechar AMPI y también, pues el OCTA también muestra zonas de hiperreflectividad y zonas placoides de todas estas lesiones que están causando. Entonces, en el verde indocianina podemos ver estas zonas hipocianescentes o hipofluorescentes, como las quieran llamar, y son típicas del AMPI. En cuanto al Boco y Arada, que como lo comentábamos la vez pasada, se ve cómo esos puntos en la angiografía fluoresceínica, que es la imagen a la izquierda, podemos ver cómo van llenando. Aquí ya podemos ver que esto es una fase arteriovenosa media o tardía, donde vemos esos puntos hiperfluorescentes que van llenando, se van llenando en todo el polo posterior. Lo vemos diferente, por ejemplo, en la verde endocianina, donde vemos puntos hipocianescentes eh, y oscuros en todo el polo posterior, que nos habla de la inflamación de coroidea y también nos ayuda muchísimo, aunque no lo tengamos muy a la mano, a veces a ver, digamos, reactivaciones del Bokk y Arada. A veces tenemos muchos cambios pigmentarios ya en el Bokk y Arada de fases recurrentes, en donde tenemos muchos, digamos, epitelio pigmentado que ha migrado o sangre subretiniana, etcétera, que no nos permite ver bien la retina. La verde endocianina tiene eso, que porque su espectro de luz es más largo y solamente la emisión y absorción está en solo esa zona, digamos, la que se emite, nos permite ver, digamos, detrás de pigmento, sangre o a veces hasta de inflamación vítrea, no como en la angiografía fluoresceínica. Y aquí, por ejemplo, podemos ver en Birdshot, que pues también es una enfermedad de puntos blancos, pues digamos una enfermedad que se puede presentar en uveitis, se pueden presentar lesiones profundas de color crema dispersas de forma difusa por el fondo de ojo y se presentan como manchas hipocianescentes, se ven muy pequeñas, pero si ven manchas hipocianescentes en todo el fondo del ojo, sobre todo afectando, si las localizan acá, se pueden ver afectando todos los cuadrantes nasales. Entonces, pues digamos que la angiografía con verde indocianina nos permite ver estos cambios en la corioretinopatía en perdigones o Birdshot. Eso en cuanto a la angiografía con verde indocianina, no la usamos mucho, pero pues sí nos sirve mucho en enfermedades inflamatorias. Si las pudiéramos pedir y fuera un poquito más accesible, lo haríamos más. Entonces, sí tenerla en cuenta. Hay en casos donde sí necesariamente tenemos que pedir el verde indocianina. Entonces, otro que nos ayuda mucho en estudios en general y sobre todo para uveitis es la autofluorescencia. Pues digamos que empezamos revisando cómo funciona la autofluorescencia. Es el mismo principio físico que tiene la angiografía y el verde indocianina. Es decir, con una luz de cierta longitud de onda se excitan moléculas para emitir la luz con una longitud de onda mayor para que se vuelva visible. La diferencia es que no utilizamos ninguna colorante en la vena para producir la fluorescencia, sino que los fluoróforos endógenos son los que causan la autofluorescencia. Entonces, específicamente se utilizan las propiedades fluorescentes de la lipofuscina dentro del epitelio pigmentado para crear una imagen. Entonces, eh, por ejemplo, en la autofluorescencia normal azul, en un fondo de ojo normal, los vasos sanguíneos aparecerán oscuros, ya que la sangre absorbe fuertemente esta luz y vamos a ver que siempre el nervio óptico lo vamos a ver hipoautofluorescente. Acá muy importante cuando nos pregunten y cómo lo vamos a describir, no es hipofluorescente, es hipoautofluorescente y la mácula también va a ser hipoautofluorescente debido a la gran concentración que tiene de pigmento de xantófila que absorbe la luz en esta área, comparada con la luz azul
pues es un tipo de autofluorescencia, pero también tenemos la luz verde, y en la autofluorescencia verde se usa una longitud de onda mayor que genera un bloqueo menos evidente por los pigmentos maculares y una menor reducción de la señal sobre el disco óptico y los vasos retinianos. Entonces, pues pueden ver la diferencia entre una azul y una verde y pues se utilizan para diferentes patologías. También está el infrarrojo, la autofluorescencia con infrarrojo cercano. El principal fluoróforo que contribuye a la autofluorescencia es la melanina y sus compuestos relacionados depositados en el epitelio pigmentado de la retina. Y esto obtiene una señal de baja intensidad de la melanina de la coroides que puede detectarse en las áreas desprovistas por EPR. A diferencia de la autofluorescencia azul, que es la que más utilizamos hoy en día, la señal es máxima en el área foveal y esto se debe a una mayor concentración de células del epitelio pigmentado de la retina en el área foveal, y la señal infrarroja no es absorbida por los pigmentos, digamos, maculares. Y ese sería pues el infrarrojo cercano. Nos ayuda muchísimo en uveitis, entonces aquí les traje la autofluorescencia anormal, también se clasifican en fenómenos de autofluorescencia. Está la hiperautofluorescencia o la hipoautofluorescencia. Puede ser por mayor transmisión o por mayor acúmulo. Aquí podemos ver una coroiditis puntata interna, donde podemos ver lesiones hipoautofluorescentes que vemos en todo el polo posterior, digamos también en la área foveal, vemos que el área foveal no es completamente normal, y alrededor de estas lesiones hipoautofluorescentes vemos un halo hiperautofluorescente y asociado a múltiples puntos hiperautofluorescentes que nos pueden estar hablando de actividad metabólica y de inflamación en el epitelio pigmentado, que nos permiten saber si hay actividad o no en estos casos. Aquí, por ejemplo, vemos imágenes de una hipoautofluorescencia donde hay una disminución de la liposucina, disminución de la densidad del epitelio pigmentado y bloqueo de la fluorescencia. Puede ser por pigmento, por cicatrices, por láser, eh, por desgarros del epitelio pigmentado, por atrofia. Todo eso puede generar hipoautofluorescencia. Entonces, acá, como les mostraba, este es una paciente con una coroiditis puntata interna, miope, tiene lesiones hipoautofluorescentes con halo hiperautofluorescente, y podemos ver después del tratamiento a esta paciente se le dio tratamiento con metotrexate y prednisona oral. Podemos ver cómo después de las 8 semanas con tratamiento comienzan a disminuir estos puntos hiperautofluorescentes que veíamos en toda la región macular y por fuera del ecuador. Esto nos habla como de la actividad, cómo la vamos controlando. Por eso es un muy buen patrón de seguimiento, más que una angiografía fluoresceínica. Nos sirve mucho pedir una angiografía fluoresceínica al principio, pero de pronto no es el ideal, y además saber que la angiografía fluoresceínica tenemos que estar inyectando al paciente, que puede llevar a efectos adversos y pues también pues el costo elevado de la imagen. Aquí, por ejemplo, vemos esto es una paciente que nos llegó recientemente con un síndrome de puntos blancos evanescentes, un MUTS, y podemos ver estas lesiones hiperautofluorescentes en todo, digamos, por fuera de las arcadas y también en el polo posterior, asociados a una hiperautofluorescencia que circunda el nervio, eh, aquí en la imagen del optos, pues que saben que pues es una imagen recreada, se pueden ver lesiones blancas, muy sutiles en todo, digamos, el ecuador y en el polo posterior. Y pues digamos que nos ha dado el seguimiento para esta paciente. Ahorita mismo no la puedo poner, pero tiene menos lesiones hiperautofluorescentes en este caso. Aquí, por ejemplo, podemos ver una presunta histoplasmosis ocular en donde vemos lesiones podemos ver estas lesiones aquí. Normalmente son lesiones como en sacabocados, que no tiene el paciente vitreitis, donde se descartó cualquier otra causa para que tenga estas lesiones de este tipo, como en sacabocados en el polo posterior, que se llaman histospots. Y aquí podemos ver estas lesiones hipoautofluorescentes, donde no vemos lesiones hiperautofluorescentes adyacentes a ellas, que nos hablan de que no hay actividad en el epitelio pigmentado y que está inflamado este caso. Acá podemos ver un desprendimiento seroso de la retina, probablemente por un boco de naviarada, o también se puede presentar en una oftalmia simpática, una escleritis posterior, y vemos lesiones hiperautofluorescentes que nos muestran todo donde está, digamos, todo el líquido subretiniano
donde ha estado el líquido subretiniano y nos sirve de seguimiento también para ver cómo va avanzando y yéndose ese líquido en estos pacientes. Aquí, si ustedes se dan cuenta, se ve también un defecto gravitacional, donde se ve cómo cae el líquido, o sea, por gravedad va cayendo el líquido y cómo va cambiando dependiendo de las zonas donde esté afectado. También se ven unas lesiones hiperautofluorescentes en la periferia que pueden corresponder, digamos, con nódulos de Dallen-Fuchs. Eso en cuanto a la autofluorescencia. Entonces, sí, muy importante en uveitis. La autofluorescencia es súper importante, muy rápida de tomar, pero un consejo, no, si uno toma autofluorescencias, o sea, si van a tomar autofluorescencias en el Clarus, Optos o en el examen que tenga, la autofluorescencia o sea, los pigmentos maculares se saturan, la retina se satura. Entonces, si toman muchas imágenes, pues la imagen, para intentar tomar la mejor autofluorescencia, pueden estar teniendo una autofluorescencia que no es real, que está, digamos, un poquito sesgada. Entonces tiene que ser una muy buena imagen, la primera imagen, y esa debe ser la que nos debe servir más. Entonces, pues para que eso lo tengan en cuenta con las autofluorescencias. Con la tomografía de coherencia óptica macular, que pues todos hoy en día la utilizamos mucho, se introdujo por primera vez en 1991 y usa, digamos, un concepto conocido como una interferometría para crear un mapa de la retina preciso a una resolución de al menos 10 a 15 micras y utiliza también la luz infrarroja y lo que hace es medir la reflectividad óptica de los tejidos. Entonces, pues, la diferencia entre los índices refractivos de cada capa de la retina es lo que permite que haya esta diferencia de reflectancia entre cada uno. Usa la luz infrarroja, como les había comentado. Entonces, lo que se hace es que se emite una luz, un haz de luz infrarrojo que son más o menos 800 nanómetros, sale la luz y la luz, el haz de luz se divide, una parte va al ojo y otra va a un espejo de referencia. Esta luz reflejada de las distintas capas de la retina vuelve y se regresa y ambos haces se combinan, o sea, el haz que se fue al espejo y el haz que se fue del ojo se vuelven a combinar y el interferómetro mide el retraso entre cada reflexión y eso nos va a dar la profundidad, por así decirlo, o la reflectividad de cada capa de la retina y la computadora vuelve y reconstruye la imagen de las capas de la retina. Hay muchos tipos de tecnologías hoy en día. Comenzamos al principio con el dominio de tiempo, solamente hacía 400 ASCANs por segundo, era mucho más lento y trabajaba con una interferometría de baja coherencia óptica y era un espejo que se iba moviendo y era móvil. Después vino el dominio espectral, que ya es con más de 40.000 scans por segundo y usa una fuente, digamos, de banda ancha de 840 nanómetros y así, digamos que consigue las imágenes que tiene y el swept source, que es la fuente de barrido, que puede hacer de más de 100.000, hoy en día hay ya OCTs que más de 400.000 scans por segundo y obtiene una mayor profundidad que las demás OCTs. En cuanto a uveitis y a otros, digamos, en retina y en otros estudios, o para ver tumores, hay uno que se llama pues el EDI-OCT, que ya creo que todos lo conocemos, que es imagen de profundidad mejorada con tomografía de coherencia óptica. Es una tecnología que lo que hace es que nos permite evaluar y visualizar estructuras más profundas del ojo. Nos permite ver la coroides, o sea, más que todas las capas, aparte de las capas de la retina. Eh, Importante aquí, más o menos, la coroides debe medir pues 275 a 300 micras más o menos, pero pues depende de la edad del paciente, el tiempo en donde se tome, la hora en que se tome, digamos que hay muchos factores que influyen en ella, pero más o menos debe medir el grosor que mide la retina. Entonces, eso debería medir la coroides. Si ya nosotros vemos una coroides que está más engrosada, pero aparte de eso, para decir que tenga paquicoroides, o sea, que esté bajo el espectro paquicoroideo, no es solamente que el grosor coroideo esté aumentado. Y eso es algo que creo que debe quedar muy claro. Aparte de eso, necesitamos que los vasos sean paquivasos, o sea, que estén dilatados los vasos y aparte de eso que la coriocapilaris esté como eh, adelgazada o esté empujada, por así decirla, como que algo la está presionando. Ahí hablamos de un espectro paquicoroideo, o sea, de que esto tiene paquicoroides. Si no, solamente podemos decir que el grosor coroideo está aumentado.
Entonces, ¿cómo vamos a ver las capas dependiendo en el OCT? Hoy en día, y pues cuando veíamos las OCT de dominio de tiempo, se veía en colores y pues era muy difícil a partir de los colores ver todas las capas de la retina. Hoy en día lo mejor es verlo en la escala de grises. Las capas hiperreflécticas de la retina son las que menos absorben luz y son las que tienen, digamos, la sinapsis, no, no los núcleos. Entonces, por ejemplo, la hialoides posterior, la membrana limitante interna, la capa de fibras nerviosas, la plexiforme interna, la plexiforme externa, la membrana limitante externa, la elipsoides, las zonas de interdigitación y el complejo de PR-Bruch, las vamos a ver hiperreflécticas, como ahorita más adelante las voy a mostrar, y las capas hiporreflécticas son el espacio preretiniano, las capas de células ganglionares, la capa nuclear interna, o sea, donde vemos todos los núcleos, la capa nuclear externa, que es la más gruesa, cuando vemos el OCT, la capa más gruesa, más hiporrefléctica que vemos, nos debe enfocar enseguida en que esa es la capa nuclear externa y nos deja muy bien saber para arriba o para abajo que estamos viendo en el OCT, la mioides y los segmentos externos de la retina. Entonces, ¿qué es lo que hace el OCT? Es como si fuera un corte histológico de la mácula, pero es muy importante, aquí aunque no lo traiga, es muy importante, es como si uno le pidieran una resonancia magnética de cerebro y le dieran solo un corte. Entonces, si a uno solo le dan un corte y en ese corte es muy, digamos, solamente en la órbita, pues más temprano en la órbita, pero tengo un tumor más atrás, si solamente me dan un corte, pues yo no estoy viendo todo el scan. Es muy importante que en el OCT no nos sirve solamente el scan del OCT de la fobia. O sea, a veces nos entregan exámenes muchos pacientes donde solamente tienen una toma. No, necesitamos más tomas para poder tomar decisiones con un OCT. Eso es supremamente importante. O sea, no podemos hacer diagnósticos solamente con una imagen de la fobia, después de la región foveal. Entonces, pues aquí, como les digo, pues todas las capas y pues las capas histológicas y las vamos a relacionar acá, ir nombrándolas uno a uno. Entonces es muy importante tener un orden. A mí, por ejemplo, personalmente, siempre comienzo de la parte interna de la retina, o sea, la parte donde está el vitrio, que pues desde donde está el vitrio hacia afuera. Entonces siempre hay que mirar el vitrio. En el vitrio nos podemos dar cuenta si hay celularidad vítrea, si hay un desprendimiento de la hialoides posterior o no. Acá podemos ver el vitrio cortical. Después vemos algo que brilla un poco más hiperrefléctica, que es la membrana limitante interna. Después la capa de la capa de fibras nerviosas. Normalmente, ¿cómo sabemos de qué lado es el ojo sin ver el nervio óptico? La capa de fibras nerviosas siempre va a estar más engrosada del nado nasal. Eso nos va a decir si el ojo es derecho o es izquierdo. La capa de células ganglionares que sigue después, la capa plexiforme interna, la capa nuclear interna, la capa plexiforme externa que podemos ver consiguiente, la capa de Henle, la capa de nuclear externa, que era la que les comentaba, que es la más gruesa que tenemos en toda la retina, y pues es la primera que vemos hiporrefléctica. Después de eso podemos ver la limitante externa, normalmente las membranas limitante externa o la membrana limitante interna siempre son hiperreflécticas. Después vemos la zona mioides, eh, la zona mioides y después vamos a ver la elipsoides, que es hiperrefléctica. Acuérdense que esa capa elipsoides nos ayuda mucho. Esa zona elipsoides nos ayuda mucho donde están, digamos, es la segunda parte del segmento interno y contiene muchas mitocondrias, pero también nos ayuda mucho cuando se afecta esa capa elipsoides, nos habla también de pronóstico visual. Y después vemos la zona de interdigitación, donde se une un segmento externo y con las células apicales del EPR, que es hiperrefléctica, y después el complejo membrana de PR-Bruch, y después la coriocapilares, la capa de Sattler y la Haller. Y después, más abajo, digamos que la unión con la esclera. Entonces, pues, yo se los puedo decir así muy fácil, pero hay que aprenderse muy bien las capas de la retina y saber muy bien cada capa de retina para poder diagnosticar lo que queremos ver. Entonces, esto aquí, esa es la parte, digamos, en la región foveal. Aquí les vuelvo a mostrar la membrana limitante externa, como la pueden ver, hiperrefléctica. Después vemos la mioides, que corresponde como la primera parte del segmento interno. Después vemos la elipsoides, que es la segunda parte del segmento interno de los fotorreceptores. Después vemos los segmentos externos y
vemos ya después el complejo EPR y membrana de Bruch. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos confundimos. Nos entregan una imagen y es una vista positiva. En esta vista positiva es lo hiporrefléctico es negro y lo hiperrefléctico es blanco. Y una vista negativa, que es como la que tenemos acá, que lo hiporrefléctico es blanco y lo hiperrefléctico es negro. Esto a veces es por la impresión, solamente no se confundan, están viendo lo mismo. Es solamente decirlo de forma diferente. Entonces, ¿qué en el OCT vamos a ver hiperrefléctico? Exudados lipídicos van a ser hiperreflécticos, sangre, neovascularización, fibrosis, cicatrización, pigmento, hiperplasia tisular, calcificaciones. ¿Y qué vamos a ver hiporrefléctico en general? Líquidos y espacios vacíos o espacios cistoides. Entonces aquí vamos a ver, digamos, aquí podemos ver una membrana epirretiniana, ya pues cuando hablamos de más casos, muchos pacientes con uveitis van a presentar membranas epirretinianas, como comenté en la primera clase que dimos, como una complicación de la inflamación. Podemos ver diferentes tipos y se clasifica con la clasificación de Govetto. Aquí vemos ya que no hay una depresión foveal y acá vemos ya que hay unas capas ectópicas, retinianas ectópicas y que ya están, digamos, desorganizadas y con una membrana epirretiniana mucho más grande, pero sus capas, digamos que la elipsoides todavía se conserva. Aquí, por ejemplo, podemos ver en una oclusión de arteria, podemos ver esta zona muy hiperrefléctica que nos tiene que llamar mucho la atención, o sea, porque es como si se dematizara, o sea, se dematiza toda esa, la parte ganglionar axonal por el bloqueo, digamos, por el retraso. Si lo ven en la angiografía fluoresceínica, no hay un llenado de estos vasos y esto es lo que corresponde a lo que estamos viendo en el OCT, esa hiperreflectividad de las capas internas de la retina, nos hablan de esa oclusión que estamos viendo en la angiografía fluoresceínica. Cuanto al edema macular, hay muchos tipos. Está el espongiforme, que vemos en la primera imagen, el cistoide, que son espacios, digamos, bien formados, donde se acumula líquido. Aquí, donde está, digamos, un mixto, pues, y donde hay líquido subretiniano, pero también hay líquido intrarretiniano con espacios cistoideos, o sea, tenemos los dos componentes, y un edema traccional, donde ya tenemos espacios cistoideos, pero aparte de eso tenemos una tracción que nos está, digamos, haciendo que haya un componente mixto y que este edema macular probablemente necesite tanto de inyecciones como de cirugía. Aquí podemos ver una paciente que se presentó hace poco al servicio de uveitis con una panuveitis unilateral, probablemente por tuberculosis, y vemos cómo tiene unos grandes espacios, aquí vemos con líquido subretiniano y unos espacios cistoideos con mucho líquido intrarretiniano. Les van a entregar cuando les entreguen en el conde o pues dependiendo en donde estén, van a tener un thickness profile, que es como del espesor, y les va a decir cuánto mide. Esto nos sirve para seguimiento, claramente para saber cómo lo vamos a tratar. Cuando vemos este tipo de edemas, pues son edemas bastante grandes, hay que pensar en tratarlos en uveitis, por ejemplo, si se puede, no tienen glaucoma o nada, son pacientes que responden bien a los urdex, entonces, o a triamcinolona. Eso, por ejemplo, es un paciente con una neuroretinitis atípica por toxoplasma. Vemos una lesión blanquecina que digamos que si ven, hay una pérdida de la elipsoides y alrededor líquido intrarretiniano con puntos hiperreflécticos que salen digamos que desde el haz papilomacular y la vemos toda en estas capas y vemos esta lesión que en vida real puede ser blanquecina asociada como a edema de la retina en esta zona. Se está tratando en este momento pues con todo el tratamiento, es una neuroretinitis atípica por toxoplasmosis ocular. En cuanto a uveitis, pero que lo vamos a ver, digamos, en muchos podemos ver membranas neovasculares, entonces siempre hay que estar buscando, en cuanto vemos en membranas neovasculares o neovascularizaciones coroideas, importante ver, digamos, en las neovascularizaciones coroideas, vamos a ver desprendiendo del epitelio pigmentado y también muy importante ver la hemorragia subretiniana van a producir que no se vea nada abajo, o sea, que no veamos la transmisión abajo y que tengan líquido subretiniano alrededor. Esto nos habla de que esta neovascularización está activa. En los miopes, ver que es un estafiloma posterior, por eso se los traigo, no se asusten, simplemente son pacientes muy miopes, no, las capas de la retina acá se desorganizan por la misma miopía, pero pues esto es todo, digamos, por miopía. Aquí hablando de una coroides engrosada y vemos como también acá hay una vitreitis o está el vitro posterior
digamos que desprendido. Acá podemos ver paquivasos, que era lo que les comentaba, estos vasos dilatados con una serosa central, donde vemos líquido subretiniano y una probable serosa central también por un espectro paquicoroideo, pero vean estos vasos dilatados, aparte de la coroides y la coreocapilaris un poco, digamos, apretada, como les decía, y el grosor coroideo aumentado. Aquí otra vez un típico patrón petaloide por edema macular cistoide que vamos a ver mucho en uveitis, edema, aquí por ejemplo una neuroretinitis donde podemos ver el edema del disco óptico grande y aparte de eso el líquido subretiniano antes de que forme estrellas maculares, pero si ven en toda esta interfaz aquí podemos ver exudados chiquitos que pues no sé si se logra ver muy bien y esto es antes del tratamiento y después del tratamiento en un paciente con Bartonella. Eh, Esta la traje porque muchos pacientes de los que tratamos tienen lupus y han sido tratados con cloroquina o con hidroxicloroquina. Muy importante que los pacientes con hidroxicloroquina o cloroquina pueden tener toxicidad en la retina. Entonces hay que darnos cuenta, esto ya por ejemplo es avanzado, pero pues se ve el típico signo de platillo volador y donde se colapsan estas capas externas, digamos externas de la retina en el área parafoveal y da la típica maculopatía en ojo de buey. Muy importante, pues si un paciente presenta eso, hay que decirle al reumatólogo que hay que suspenderlo y recuerden que aunque lo suspendamos, puede seguir progresando esta maculopatía. Aquí vemos otra vez esta hiperreflectividad de las capas internas de las retinas que pueden corresponder a un PAM o también a una oclusión de arteria central de la retina. Acá un PAM que es Paracute Medium Maculopathy también está relacionado con momentos vasooclusivos de la retina y vemos esa hiperreflectividad de las capas medias de la retina. Y vemos, por ejemplo, también en uveitis hay que buscar las lesiones. A veces solamente hay que decir, busquen en tal lesión el corte, porque si no, a veces no nos va a decir, no nos va a dar tanta información. Si se dan cuenta, hay vitreitis y aparte de eso podemos ver las lesiones de, por ejemplo, esto es una coroiditis puntata interna que vimos hace un tiempo y vemos cómo está roto. Aquí hay una infiltración, digamos, de la coroides como que comienza a hacer y se rompe el epitelio, se forma un nódulo sub-EPR que, pues digamos que daña la elipsoides en este caso. Y tienen 5 etapas, entonces las podemos encontrar en una coroiditis puntata interna, podemos encontrar diferentes etapas en cada uno de estos. Aquí les quería mostrar un video. Esto es un video de un paciente con un boco y Anaya arada. Estos pacientes presentan desprendimientos de retina serosos muy grandes, pero además de eso presentan septos en la mitad, no como una serosa central. Y al final de aquí, una excavación focal coroidea asociada a una lesión de toxoplasma. Aquí, como lo podemos ver, también focos hiperreflectivos por lesiones de vitreitis, una membrana pirretiniana y la coroides engrosada. Aquí también este es un Bocco Yanayarada con un líquido subretiniano. Lo pueden ver, digamos, con líquido subretiniano. Aquí sin septos, pero como les decían, pueden presentar septos los pacientes con Bocco Yanayarada. Acá una escleritis posterior en este caso y también se pueden presentar con desprendimientos serosos y una infiltración de la coroides, como por ejemplo en un tuberculoma, en un tuberculoma puede presentarse o por otras lesiones. Listo, ya terminaste, ¿verdad? Tengo de Eh, angio, ¿Mandé? tengo algo de angio CT, pero no sé si quiere que lo vea. Sí, sí, claro. Sí. Y pues ya de Angio CT, pues es una tecnología más nueva, más reciente, pero hay que saber que pues hoy en día no funciona mucho. Hay pacientes que no les podemos estar haciendo angiografía fluorescínica y nos permite, y cada vez se está haciendo angiografía, angio CT de campo amplio. Entonces cada vez vamos a tener más información. El principal concepto del OCTA es que detectan movimiento de los eritrocitos en su paso por los vasos sanguíneos de la retina en un lugar determinado en una unidad de tiempo. Entonces, pues lo que hace es como medir el movimiento de esos vasos. Eso es lo que nos deja ver un angio-CT. Esto es, por ejemplo, la diferencia entre una angiografía fluoresceínica versus el flujo. Es una imagen en faz de un OCTA, del plejo superficial y una angiografía fluoresceínica, lo que les decía, y pues ya habíamos hablado,
pues la angiografía fluoresceínica es invasiva y el OCTA no es invasiva. El problema del OCTA es que tiene bastantes artefactos, pero que cada vez con la tecnología son menos, entonces yo creo que cada vez vamos a tener más información y mejor resolución. Por eso hay que saber y hay que saberla usar. En cuanto a la interpretación, es muy bien, es ubicar el área que se va a estudiar, o sea, dependiendo, puede ser de 3x3, de 6x6, de 24x20, dependiendo de lo que queramos ver, hay que saber qué plejos vamos a ver, que es el plejo, ahorita lo vamos a ver, segmentar bien las capas de la retina, como les decía, si no segmentamos bien las capas de la retina no va a servir de nada el estudio, vamos a estar confundidos, y los esquemas de flujo para saber dónde hay flujo y dónde no hay flujo. Y en cuanto a los artefactos, puede ser por pérdida de señal, por artefactos de proyección o de segmentación o de movimiento que no nos salga bien un angio-OCT. Entonces, en cuanto al plejo vascular superficial, los plejos normalmente se presentan, digamos, aquí pueden ver, son diferentes imágenes, una más digamos, más acercada, la otra más lejana, y los vasos del plejo superficial normalmente son centrípetos hacia el área foveal, hacia el área vascular foveal. Esto nos habla también, digamos, que si hay una irregularidad en esa área vascular foveal, podemos hablar de patología, sobre todo en diabéticos, de isquemias maculares, por ejemplo, en el plejo vascular superficial. En el plejo vascular profundo tienen una configuración diferente, son unidades poligonales, o sea, se vuelven como polígonos y que confluyen como en dilataciones vorticosas. Y en el complejo avascular, que lo que no se detecta como es avascular, como lo decimos, no se detecta movimiento como tal, y esto se produce un fenómeno de correlación que es negra. Y el problema del complejo vascular es que muchas veces por defectos en nuestro OCT o por mala segmentación podemos tener se pueden ver vasos o se pueden ver cosas que son artefactos, no necesariamente que hayan vasos o neovascularizaciones en esa zona. Y la coreocapilar es que siempre la medimos a unas que los equipos hoy en día más o menos lo miden a 45 o 60 micras dependiendo de lo que estemos buscando del equipo. Entonces es muy importante segmentar bien, cada equipo lo hace diferente, pero lo importante se puede hacer, la segmentación se puede hacer manual o automática. Muchas veces a veces toca manual porque, como les digo, todavía tiene fallas, pero pues cada vez vamos mejorando más. Lo importante con un angio-CT es primero saber en dónde quiero tomar la imagen del angio-CT. Entonces, ver mi paciente, la imagen del fondo de ojo, ese es el área de interés. Después voy a ver a la imagen en faz y miro las proyecciones en faz de las, digamos, de la profundidad de la retina, donde voy a ver las placas, digamos, en cuanto a la placa del plejo superficial, el complejo vascular y la coreocapilaris. Después voy a ver las líneas de segmentación para saber que sí se segmentó bien, o sea que todas estas capas están bien segmentadas. Y después voy a ver al overlay del ENFAS. Voy a ver el B-scan con la superposición, digamos, del flujo, en este caso, a ver si sí corresponde con lo que estoy viendo, que puede ser una neovascularización coroidea. Y en el 5 pues ya vamos a ver que se observa una imagen, digamos, la intensidad de la imagen en el ENFAS, que sí corresponde con una neovascularización coroidea. Entonces, pues todo eso lo tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a leer un OCTA. Aquí, por ejemplo, que es algo muy frecuente, cuando hay atrofia del epitelio pigmentado de la retina, se producen artefactos y pues digamos que se pueden ir al complejo avascular y por eso podemos tener, digamos, imágenes de como si tuviésemos neovascularizaciones coroideas o vasos que realmente son de los plejos superiores o profundos que lo vemos en el complejo avascular y en eso tenemos que tener mucho cuidado, pero cada vez pues tenemos más tecnología y pues se ve mejor. Y eso era para OCTA. Gracias.